Los saludo a todos mis amados hermanos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a este humilde canal, bienvenidos a Pentecostalismo Máximo. Mi nombre es Eliseo y hoy estaremos dando continuación a la serie de las lecciones de la escuela bíblica del canal sobre los dones espirituales y ministeriales sirviendo a Dios y a los hombres. En esta segunda lección estaremos hablando sobre el propósito de los dones espirituales. Anteriormente dimos una explicación sobre lo que eran los dones espirituales, sobre que aún seguían vigentes, sobre algunas connotaciones de la iglesia de Corinto como un gran ejemplo de una iglesia que poseía dones espirituales y en abundancia. Y hoy estaremos hablando sobre cuál es el propósito de estos dones. Y si me escuchan en algún momento haciendo un ruidito como este, es porque estoy tomando mate. Soy argentino y el mate no puede faltar. Así que abrochen sus cinturones, espero que estén con su Biblia en mano y que puedan estar relajados y tranquilos para poder meditar en la palabra del Señor. Así que a por ello. En primer lugar, como texto áureo, y el texto áureo es algo que tenemos que aprender, memorizar y meditar, está en 1 Corintios capítulo 14, versículo 12, que dice así: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. La verdad práctica dice que los dones son recursos otorgados por Dios para fortalecer y edificar espiritualmente a la iglesia. Recordemos, son recursos que son otorgados por Dios y su fin es fortalecer y edificar espiritualmente a la iglesia. La lectura bíblica en clase se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 8 al 11 y 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 2. Vamos con la primera lectura, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, que dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La segunda lectura la podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 2, que dice así: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. A modo de introducción, ¿qué vamos a tratar en esta lección? El autor de esta lección, que es el Hinaldo Renovato, en el cual está su libro de apoyo y las lecciones bíblicas que están tituladas como el tema de la lección, que son los dones espirituales y ministeriales, en la página 13 de la lección bíblica va a decir: vamos a estudiar el verdadero propósito de los dones espirituales otorgados por Dios a su iglesia. Los dones del Espíritu Santo son recursos indispensables del Padre para sus hijos. Su propósito es edificarnos y unirnos, fortaleciendo de esta manera la iglesia de Cristo. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Para entrar en escena y hablar sobre el primer tópico, que tiene por título "Los dones no son para crear una élite de creyentes", podemos observar en el primer subtópico que habla sobre la iglesia de Corinto. ¿Dónde se ubicaba la iglesia de Corinto? Era una ciudad comercial y estaba cerca del mar, en Grecia. Ahí pueden verla en el mapita que les acabo de colocar, en donde estaba Corinto y en donde aproximadamente estaba la iglesia. Corinto era una de las ciudades más importantes del Imperio griego, y esto es a destacar.
era económicamente riquísima en aquella época, pero también marcadamente idólatra. Ahora, ¿Pablo ya conocía a la iglesia de Corinto? La respuesta es que sí. Fue durante su segundo viaje misionero, en Hechos capítulo 18, versículo del 1 al 18, en donde tuvo su primer encuentro con esta iglesia. Es por conocer entonces muy bien a esta comunidad que el apóstol estaba al tanto de la abundancia de las manifestaciones de los dones del Espíritu, por lo que él mismo afirma en 1 Corintios capítulo 1, versículo 7. Ningún don nos hace falta. El segundo subtópico, una iglesia de muchos dones, pero carnal. ¿Cuál era el propósito de los dones para la iglesia de Corinto? El Hinaldo va a decir que los dones del Espíritu otorgados por Dios a la iglesia de Corinto tenían la intención de prepararla y santificarla para el servicio del Evangelio, la proclamación de la palabra de Dios en aquella ciudad. Y esto es completamente entendible cuando nosotros entendemos cuál es la diferencia entre el propósito de los dones y el bautismo en el Espíritu Santo. Muchas veces cuesta entender esto. Y el bautismo en el Espíritu Santo es otro don, pero su propósito es diferente. El bautismo en el Espíritu Santo es un revestimiento de poder para ser testigos de Cristo. O sea, según Hechos 1:8, el bautismo en el Espíritu Santo es la capacitación, por eso digo que es un don, para el servicio evangelístico. Y esto es de la iglesia para los no cristianos. Es decir, la persona que es revestida con el Espíritu Santo, la persona que es bautizada en el Espíritu Santo, Dios le da una capacitación para servir en el Evangelio, en la predicación del Evangelio. ¿Para qué? Para que salga de su iglesia, no que la abandone, sino que deje las cuatro paredes, porque muchas veces estamos estancados en cuatro paredes y no salimos a evangelizar, no predicamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Por miedo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es recibir poder, charismas, un impulso, una dinamita dentro nuestro que nos impulsa a predicar el Evangelio, no tener miedo ni vergüenza, así como lo tuvieron los apóstoles, para predicar a los no cristianos. En cambio, los dones espirituales son para la capacitación de la comunidad. Es la capacitación para la edificación de la comunidad. Capacita a los cristianos para que se puedan edificar a sí mismos dentro de la comunidad misma. Por eso es que es de la iglesia para la iglesia. Esa es la gran diferencia que hay entre el bautismo en el Espíritu Santo y los dones espirituales. Me encanta cómo lo dice Gutiérrez Fernández Siqueira en Revestidos de Poder, que es una introducción a la teología pentecostal, el cual debe ser traducida al español para nosotros. Y él va a hablar sobre cuál es la diferencia entre el propósito que hay entre los dones y el bautismo. Y él va a decir en la página 95-96, y abro cita: asociar el bautismo en el Espíritu Santo, es decir, el don de la cobertura, en el texto de Lucas, con los dones espirituales enseñados por el apóstol Pablo, no es respetar sus respectivos contextos. Vale la pena recordar que el bautismo en el Espíritu Santo no mantiene una conexión directa con los dones mencionados por Pablo. Sí, se puede decir que el bautismo ayuda a recibir experiencias, pero no es una condición natural. Esto se debe a que el bautismo es una superposición de poder para dar testimonio del Evangelio entre aquellos que aún no han alcanzado a Cristo como Salvador. Hechos 1:18, como bien mencionaba hace un ratito. Mientras tanto, los dones están destinados a la edificación de la iglesia. 1 Corintios capítulo 14, versículo 12. El bautismo capacita a la iglesia para la evangelización, es decir, para los inconversos. Mientras que los dones construyen la iglesia entre los conversos, formando así parte del discipulado. También es necesario recordar que el bautismo en el Espíritu Santo también es un don. Ahora, ¿qué otro error tenía la iglesia de Corinto? Porque según hemos estado estudiando y hemos estado viendo, la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía una falta de corrección en cuanto a los dones. Pero al mismo tiempo, no era solamente que no usaba correctamente los dones.
Había entre ellos divisiones, envidias, inmoralidad sexual, etc. O sea, era una iglesia completamente carnal. Y ahora seguramente va a surgir la pregunta, ¿cómo puede una iglesia evidentemente cristiana, porque eran cristianos, y cristianos genuinos, ser al mismo tiempo, además de cristianos genuinos, al mismo tiempo también ser carnales e inmorales? Bien, el Hinaldo va a decir que de este relato aprendemos que las manifestaciones espirituales en la iglesia local no son necesariamente indicadores de seriedad, espiritualidad y santidad. Una iglesia donde predomina la envidia, contienda y disensiones no puede ser llamada espiritual, pero sí carnal. Este es el ejemplo que tenemos que tomar de la iglesia de Corinto. Entender eso. Muchas veces podemos estar en una congregación que supuestamente es muy espiritual, que hablan mucho en lenguas, que tienen muchísimos dones. Podemos ver mismo otras iglesias que tienen muchísimas manifestaciones del Espíritu Santo, pero que verdaderamente uno conoce a los miembros y les da pena, da vergüenza y lamentablemente deshonran el Evangelio. Y ahí está la respuesta. El tercer subtópico es sobre un don no es señal de superioridad espiritual. Hermanos, los dones no son garantía de verdadera espiritualidad. Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, dice el Señor Jesucristo, les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El Hinaldo va a decir que la primera lista de dones, con la repetición del hecho que cada uno es dado por el Espíritu, 1 Corintios capítulo 12, versículo de 8 al 10, lleva al clímax en el versículo 11, que dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Aquí tenemos un paralelo con Hebreos 2:4, que habla de los apóstoles que en primer lugar oyeron al Señor y después transmitieron el mensaje, testificando Dios juntamente con ellos con señales sobrenaturales y prodigios y diversos milagros, tipos de obras de gran poder y repartimientos, distribuciones separadas del Espíritu según su voluntad. Es evidente, a la luz de esta porción, que el Espíritu Santo es soberano al otorgar los dones. Son distribuidos según su voluntad. Buscamos, sí, los mejores dones, pero Él es el único que sabe lo que es realmente mejor en cualquier situación. Se hace evidente también que los dones permanecen bajo su autoridad. Nunca son nuestros en el sentido de no necesitar del Espíritu Santo. Por la fe, cada expresión de estos dones nunca se vuelven parte de nuestra propia naturaleza al punto de no perderlos, de ser quitado de nosotros. La Biblia dice que los dones y la vocación de Dios son permanentes. Sí, Dios no cambia de opinión acerca de ellos, pero aquí se hace referencia a Israel y no a la iglesia en Romanos capítulo 11, versículo 28-29. Por lo tanto hay que ver el contexto de estos pasajes. Así que los dones pueden ser quitados, los dones pueden ser suspendidos en una persona. Y ahora surge la gran pregunta que muchos hacen, y muchos cesacionistas utilizan esta pregunta para atacar a los continuacionistas. Y es que si los dones de curación estuvieran en funcionamiento hoy, quien los tuviera podría usarlos a voluntad en cualquier lugar y en cualquier momento, y podría ir a un hospital y sanar. Porque esta es la típica pregunta que se hacen. ¿Y qué nos hacen? Y la respuesta es no. Esto no sucede hoy, ni sucedía en el periodo bíblico. Son una fracción de las curaciones realizadas a través de agentes humanos se realizaron de esta manera. Esto se explica en parte porque, en última instancia, prevalece la voluntad de Dios de sanar a alguien o no. Es algo muy obvio. Por otro lado, la ausencia o presencia de fe en la persona enferma o de la gente puede estar detrás de la decisión de Dios de sanar o no. Ejemplos. En el Antiguo Testamento, Eliseo ni siquiera estaba vivo cuando Dios usó su cuerpo para resucitar milagrosamente a otra persona muerta, según de Reyes capítulo 13, versículo 21. En el Nuevo Testamento, Dios sanó a la gente a través de la sombra de Pedro, Hechos 5:15. Las ropas
Y los objetos que usaba Pablo también se colocaban sobre los enfermos que estaban siendo sanados. Un último ejemplo sería Pablo, quien a pesar de tener autoridad, no curó a Trofimo ni a Timoteo. Aunque obviamente muchos cesacionistas van a decir que esto es un caso a favor de ellos porque los dones estaban cesando. Pero eso es una presuposición sobre el texto, no es lo que el texto está diciendo en sí. En los ejemplos tenemos milagros que se realizan involuntariamente por decisión de la gente. Y, obviamente, ni siquiera Jesús sanó a voluntad, ya que a veces la incredulidad de la gente le impedía hacerlo, como podemos verlo en Marcos capítulo 6, versículo 4 al 6. Entonces, hay una variedad de operaciones que se extienden más allá de nuestro dominio, mis amados hermanos. Y esto es una realidad, pero que son realizadas por Dios según su voluntad. Y ahora, seas continuacionista o seas cesacionista y estás en presencia de un milagro, en todas estas circunstancias es el nombre de Dios el que debe ser glorificado y no el de la persona. El segundo subtópico tiene por título edificándose a sí mismo y a los demás. El primer subtópico habla sobre edificándose a sí mismo. El Hinaldo va a decir en su libro de apoyo, en la página 27, que la iglesia es comparada con un edificio. Pablo toma la figura de la construcción de un edificio, los cimientos o sus bases o fundamentos, su estructura vertical y horizontal, y su superestructura. Vosotros sois edificio de Dios. 1 Corintios capítulo 3, 9. Y advierte que cada uno vea cómo sobreedifica. 1 Corintios 3, 10. Los dones espirituales, sean cual sean, tienen propósitos elevados para la edificación de la iglesia y no deben usarse de ninguna manera, sino de acuerdo con la guía de la palabra de Dios. Miren lo que va a decir la Biblia de Estudio Pentecostal. El propósito principal de los dones espirituales es para edificar a la iglesia y al individuo. Edificar, oikodomeo, significa fortalecer y promover la vida espiritual, madurez y el carácter santo de los creyentes. Este edificio es una obra del Espíritu Santo a través de los dones espirituales, por los cuales los creyentes se transforman espiritualmente cada vez más para que no se ajusten a este mundo. Romanos 12, versículos 2 al 8. Sino edificados en santidad, en amor a Dios, en el bienestar de los demás, en la pureza de corazón, en una buena conciencia y en una fe sincera. Ahora, obviamente, surge el tema de la controversia por el don de lenguas. Pablo declara que él, que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. 1 Corintios capítulo 14, versículo 4. Esto es algo esencial de entender. La persona que habla en lengua se está edificando a sí misma. Y esto es lo que hay que entender. Pablo animaba a los creyentes a cultivar su devoción particular a Dios a través del hablar en lenguas concebidas por el Espíritu con el objetivo de edificarse a sí mismo. O sea, Pablo insiste en esto. Ahora, surge esta gran pregunta. 1 Corintios capítulo 12, versículo 30. ¿Es la kriptonita del pentecostalismo? O sea, cuando Pablo dice, ¿hablan todos en lenguas? En una pregunta cuya respuesta, aunque no está, es de forma negativa, ¿es la kriptonita del pentecostalismo? Para nada, para nada. La respuesta a la pregunta de Pablo es un no. Sí, lo intentemos, basados en la forma de la pregunta en griego y en la partícula griega mi. O sea, cuando Pablo está haciendo énfasis de la siguiente manera, en el capítulo 12, versículo 29, cuando dice así: ¿son todos apóstoles? No, no son todos apóstoles. ¿Son todos profetas? No, no son todos profetas. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No, no todos los cristianos hacen milagros. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No, tampoco. Entonces, si la respuesta es que no todos hablan en lenguas, ¿qué pasa con el pentecostalismo aquí? Bien. No obstante, hay que entender una cosa. Hacer eco de una palabra en griego, obviando el contexto, es una falacia de raíz. La falacia de raíz es cuando yo agarro una palabra, busco su etimología y la aplico a todos lados sin entender y ver el contexto.
Porque así como usar solamente un versículo sin tomar en cuenta el contexto gramatical es una violación al principio de interpretación. ¿Por qué? Porque todo texto tiene un contexto. ¿Y cuál es el contexto de 1 Corintios capítulo 12? Pablo en el contexto está hablando sobre la manifestación de lenguas de personas ya bautizadas. Pero no todos son bautizados con el revestimiento de poder. ¿Por qué? Porque el bautismo en el Espíritu Santo es un don. Ahora, sí todos somos bautizados en el cuerpo de Cristo, como declara 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, que dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Aquí el contexto que está usando Pablo es el contexto de el momento en el que somos añadidos en el cuerpo de Cristo. Y esto es algo que tener en cuenta. Y tengo un libro especificando sobre esto en el canal, en la sección sobre conociendo las Escrituras desde una perspectiva asambleiana. En el capítulo 2 hablo sobre la distinción del bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el primer bautismo, que es el bautismo de la regeneración, el agente que nos bautiza en el elemento es el Espíritu. El Espíritu Santo es el agente que nos bautiza en el elemento que es el cuerpo de Cristo. En cambio, en el bautismo en el Espíritu Santo, el anterior era en el bautismo por el Espíritu Santo, que se menciona acá en 1 Corintios capítulo 12. En cambio, en el bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, el agente pasa a ser el mismo Jesucristo, el que nos bautiza en el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que pasa a ser el elemento. Entonces, si el contexto está hablando de que la manifestación de las lenguas de personas ya bautizadas, y que no todos obviamente somos bautizados con el Espíritu Santo, como un revestimiento de poder para ser testigos de Cristo, este entendimiento es justificado en vista de la siguiente pregunta. No todos interpretan, ¿verdad? Del versículo 30. El propio Pablo expresa el deseo de que todo el pueblo de Dios hable en lenguas también. 1 Corintios capítulo 14, versículo 5. Cuando Pablo dice: quisiera que todos vosotros hablen en lenguas. Evidentemente en privado, como un medio de autoedificación espiritual. 1 Corintios capítulo 14, versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. El mismo Jesús también hablaba de pedir por el bautismo en el Espíritu Santo. Lucas 11:13. Y Dios lo dará a quien quiere. 1 Corintios 12:11. Por lo tanto, esto no es algo que vaya en contra del pentecostalismo. Ahora, surge esta pregunta. ¿Es posible hablar en lenguas sin el bautismo en el Espíritu Santo? Hay que entender una cosa. La perspectiva teológica de que cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo hay una señal verificable, física, que es el hablar en lenguas, pero esto es algo que sucede post-conversión, es algo subsecuente a la conversión, no es la conversión, como declararon los pioneros del pentecostalismo unicitario, que fueron de donde salió esa idea extraña de que la persona que no habla en lenguas, entonces no tiene el Espíritu Santo, sale de ahí, no sale de la ortodoxia del pentecostalismo, sale de una herejía que fue condenada por el mismo pentecostalismo, en las mismas asambleas de Dios. Pero en la teología asambleiana, y esto es algo que hay que entender, no todo el pentecostalismo cree que la señal física inicial de hablar en lenguas es el hablar en lenguas cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo. No todo el pentecostalismo cree esto. Esta perspectiva viene más que nada del pentecostalismo norteamericano y está muy fuertemente arraigada en muchas denominaciones. Pero no todos van a creer esto, muchos van a creer que hay otros dones, como por ejemplo creía el mismo que Seymour, que decía que hay otros dones que evidenciaban este aspecto. Ahora, en la teología asambleiana se suele diferenciar entre lengua extraña como señal y como don. Y aquí está el punto. Como señal, todos los bautizados reciben como prueba física inicial en el momento de la investidura de poder. O sea, cuando tú eres bautizado en el Espíritu Santo, hablas en lenguas como una señal de que acabas de ser bautizado. Pero después está el don. Como don lo reciben en forma de variedad de lenguas.
Hay una diversidad en el lenguaje de las lenguas que Dios nos da como un don. Gutiérrez Siqueira va a decir en su blog, el cual les voy a dejar el link en la descripción, va a decir que es posible decir que el don de lenguas tiene una relación especial con la naturaleza del bautismo en el Espíritu Santo, a diferencia de otros dones que en modo alguno dependen de esta experiencia. El apóstol Pablo indica que la lengua es una señal para los incrédulos, ¿no? 1 Corintios capítulo 14, versículos 21 y 22. Y el bautismo en el Espíritu Santo es una investidura de poder para dar testimonio a los que no se han convertido. Hechos capítulo 1, versículo 8, versículo 2, capítulo 1, versículo 1 al 47. No en vano la lengua está siempre presente en el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 13, capítulo 8, versículo 4 al 25, y capítulo 9, versículo 24 al 48, y capítulo 19, versículo del 1 al 6. Por lo tanto, es posible concluir que, con excepción del hablar en lengua, los demás dones no dependen en modo alguno del bautismo en el Espíritu Santo. Como siguiente subtópico, que tiene por título Edificando a los demás, debemos entender que los creyentes en Corinto hablaban en lenguas y ejercían varios dones, pero no se preocupaban por ayudar a los demás. Y este es un gran problema. Esto es visto en el egoísmo de hablar en lenguas. Y aquí está el tema del por qué Pablo trata con el tema del hablar en lenguas. El Hinaldo va a decir así, en su libro de apoyo, y este es un teólogo y pastor pentecostal el que está hablando esto. Y miren lo que él va a hablar. Si en una transmisión de radio un predicador habla en lenguas, ¿de qué le sirve al oyente si no entiende nada de lo que está escuchando? En cierta red de televisión de la iglesia, el predicador dijo que todos en ese momento deben hablar en lenguas. Así, él mismo comenzó a tartamudear. Bala, 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 shalamá, shalamá. Y el Hinaldo pregunta, ¿qué aprovecharon los espectadores de tales lenguas? Se ha convertido en ridículo. Quizás los muchachos, entre comillas, espirituales, lo apreciaron mucho, pero los que tienen cierta madurez y perspicacia en la naturaleza y propósito de los dones, deben haber apagado el televisor para no perder tiempo con semejante tontería. Y él continúa. Aunque sean lenguas auténticas, dice el Hinaldo, el don de lenguas, así como otros dones, debe tener uso práctico, concreto y oportuno para la edificación de la iglesia local. Enseñando sobre el don de lenguas, Pablo dice que el creyente que ora en lenguas puede hacerlo en acción de gracias a Dios, pero no edifica al otro. 1 Corintios capítulo 14, versículo 17. El único propósito del Espíritu Santo es otorgar estos poderes a los cristianos. Es siempre para glorificar a Cristo. Capítulo 12, versículo 3. Para provecho y bien de otros. Capítulo 12, versículo 7. El tercer subtópico va a hablar sobre edificando hasta el no creyente. Aunque el apóstol estimula a que hablen en lenguas para edificarse a sí mismo, desea aún más que profetizaran. ¿Cuál es la diferencia? Bien, el que habla en lenguas edifica al hablante, o sea, la persona que está hablando en lenguas se edifica a sí mismo, que es la que está hablando. En cambio, el que profetiza, mis amados hermanos, está edificando al prójimo. Por eso el énfasis de que había egoísmo. ¿Por qué? Porque uno está hablando en lenguas, se está edificando a sí mismo, pero como Pablo dice, no todos hablan en lenguas, no todos han sido bautizados en el Espíritu Santo y no todos tienen el don de lenguas. Y tu prójimo, que no entiende, que no está siendo edificado, eso es egoísmo, eso es falta de amor. Por eso el apóstol Pablo pone en relieve este aspecto cuando introduce entre el capítulo 12 y el capítulo 14 el tema del amor. Entonces, todos deben ser edificados, sean creyentes o no. Porque si todos hablan en lenguas y viene una persona que es inconversa y no entiende nada, no está edificándose, no está obteniendo nada de lo que Dios quiere decir para su vida. Por esta razón no podemos causar escándalos, mis amados hermanos. 1 Corintios capítulo 14, versículo 23, va a decir lo consiguiente. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Cómo comprenderán el mensaje del Evangelio, mis amados hermanos? Si
en una reunión no entienden lo que se les está hablando. 1 Corintios capítulo 14, versículo 9 dice: así que también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que diceis? Porque hablaréis al aire. Pablo usa, como bien estaba diciendo, dos capítulos. 1 Corintios capítulo 14 y capítulo 14, para hablar del uso correcto de los dones en la iglesia. Entre estos dos capítulos se demuestra que cuando son utilizados con amor, todo el cuerpo de Cristo es edificado. 1 Corintios capítulo 13. Sin el amor de Dios nos volvemos egoístas y acabamos por colocar nuestros propios intereses en primer lugar. El segundo subtópico va a hablar del tercer tópico, que es edificar a todo el cuerpo de Cristo. Va a hablar sobre que los sabios arquitectos del cuerpo de Cristo. Dios levantó hombres, mis amados hermanos, para edificar espiritual, moral y doctrinalmente a la iglesia local, la cual es el edificio de Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Si la iglesia es el edificio de Dios, entonces los ministros son arquitectos. Versículo 9 del capítulo 3 de 1 Corintios. Entonces el fundamento ya fue puesto por los apóstoles, que es Jesucristo mismo, versículo 11. Pero se debe tener cuidado con las piedras asentadas sobre este fundamento, mis amados hermanos, pues ellas también toman parte en la edificación. Por esta razón, Pablo hace una advertencia a los dirigentes de hoy en día. Cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y aquí tenemos una advertencia a nuestras experiencias, a nuestro modo de andar como cristianos, a nuestra forma de actuar en el culto. ¿Por qué? Porque hay que tener respeto. ¿Por qué? Porque no podemos agarrar y basarnos en supuestas revelaciones que mismo contradicen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es el evangelio de Jesucristo? Es Jesucristo mismo. Entonces, el tercer subtópico es que hay mayordomos de los dones. El apóstol Pedro exhortó a la iglesia acerca de la administración de los dones. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 al 11. Y Pedro utiliza la figura del mayordomo porque antiguamente era el hombre que administraba la despensa y tenía el total confianza del patrón. O sea, en este caso el simbolismo es obvio. Nosotros somos los mayordomos, las personas que están mismo encargadas de la iglesia son mayordomos y Dios es nuestro patrón. En su dispensación, Él deja que nosotros administremos con confianza lo que Él nos da. Entonces el mayordomo adquiría los recursos, velaba para que no se agotaran y los distribuía para la alimentación de la familia. Los mayordomos de la obra del Señor, mis amados hermanos, deben alimentar a la familia de Dios. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, Efesios 2, 19. Estos mayordomos son los pastores, los presbíteros, los diáconos, los auxiliares. Son las personas que tienen cargos en la iglesia, que deben rendir cuentas de lo que Dios les ha dado y lo cual les va a demandar. Así que, mis amados hermanos, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que en todos sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Mis amados hermanos, espero que haya sido de gran edificación para su alma, para su vida, para su intelecto, para su vida espiritual, esta segunda lección. En la siguiente lección vamos a estar hablando sobre específicamente los dones de revelación. Y vamos a estar encasillando específicamente cuáles eran y vamos a estar teniendo una hermosa lección. Así que nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. Y recuerden siempre que Jesús salva, cura y bautiza en el Espíritu Santo y está pronto por regresar. Que Dios los bendiga.